Bueno, buen día para todos. El día de hoy vamos a hablar de radiografía de tórax. Lo primero que les voy a mostrar es la revisión bibliográfica que se usó. En este caso, muy importantemente, vamos a usar un poco de lo que nos habla el doctor Eric Strong, profesor de Stanford, en su playlist dedicada a la interpretación de rayos X. Vamos a dedicarnos también a hablar un poco acerca de lo que podemos encontrar en el artículo de anatomía básica en la radiografía de tórax de la Fundación Universitaria Sanitas, el reconocido portal de radiología Radiopedia y un capítulo de la Sociedad Neumosur dedicada a los aspectos básicos en la radiología de tórax. Entonces, lo primero que tenemos que respondernos es ¿qué es una radiografía? Una radiografía se define como aquella imagen que se obtiene al enviar rayos X a un receptor de imagen radiográfica, que en este caso es un chasis. Cuando nosotros interponemos un objeto entre los rayos y el chasis, las partes más densas aparecen con diferentes tonos dentro de una escala de grises. Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo el aire tiende a parecer un poco más negro que lo que podría parecer el metal, que tiende a parecer un poco más blanco. Y las estructuras que tengan densidades intermedias, pues van a salir dependiendo qué tan densas sean, o mucho más negras o mucho más tendiendo hacia el color blanco. Entonces, en esta imagen podemos ver ese emisor de rayos X del que estábamos hablando, podemos ver el chasis y podemos ver el objeto, que en este caso sería una persona que se está interponiendo entre los rayos y el chasis. Entonces, el chasis nosotros debemos imaginarlo como un papel que se encuentra en blanco, ¿correcto? Y los rayos X que salen desde este emisor lo que van a hacer es pintar de negro este chasis, esta hoja en blanco. Por lo tanto, si todos los rayos X lograran pasar hacia la hoja que está en blanco, la dejarían absolutamente negra. Pero como en este caso estamos interponiendo un objeto que no está permitiendo que algunos rayos X pasen, eso lo que va a provocar es que los rayos que logren pasar pinten de negro, mientras que los que no lo logren pinten de blanco. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Eso depende de la densidad del objeto. Entonces, como sabemos, en nuestro cuerpo hay algunas partes que son más densas que otras. Va a ser siempre mucho más denso un hueso que lo que podría ser una zona en la cual se encuentre la sangre. Por lo tanto, estas zonas, por ejemplo, en las que se encuentren líquidos, van a permitir un paso mayor de rayos X que lo que va a permitir una zona que es de una densidad de hueso, que va a permitir menos paso de rayos X. Y de esta forma, con esta variedad de posibles tonos que se puedan formar, es que nosotros vamos a lograr crear una radiografía de tórax. A partir de este principio, entonces nacen dos conceptos fundamentales que debemos tener en cuenta siempre que estemos hablando de radiografías: aquello que es radiolúcido y aquello que es radio opaco. Entonces, lo que sea radiolúcido es aquello que va a tender al color negro. ¿Y por qué va a tender al color negro? Porque es un objeto que está permitiendo un mayor paso de rayos X. Lo más radiolúcido que puede haber es el vacío, es decir, que no haya nada que se oponga al paso de los rayos X. Pero en la medida que yo vaya poniendo objetos con mayor densidad, va a perder radiolucidez. Ahora, ¿a qué le llamamos radio opaco? Radio opaco es aquello que tiende al color blanco. ¿Por qué va a tender al color blanco? Porque recuerden que ese chasis es una hoja en blanco. Entonces, entre menos rayos X le lleguen a ese chasis, menos se va a pintar. Y a eso es lo que le vamos a llamar radio opaco, porque le están llegando pocos rayos X. De esta forma obtenemos lo que sería una radiografía de tórax. Entonces aquí podemos ver cómo en estas zonas en las cuales nosotros esperamos que se encuentren los pulmones, pulmones que están llenos de aire con una densidad muy baja, están pasando muchísimos rayos. Por lo tanto, el color que obtenemos es radiolúcido, es decir, negro, mientras que en las zonas en las que se encuentran huesos, en las que se encuentra el corazón, en las que se encuentran las vértebras, donde vemos una mayor densidad de estas estructuras, tienden a teñirse un poco más hacia el color blanco, es decir, radiopaco, porque estas partes sólidas están impidiendo el paso de gran cantidad de rayos X y por lo tanto no están permitiendo que el chasis se tiña con ese color negro cuando los rayos logran pasar. De esta forma es que obtenemos la radiografía de tórax. Entonces, para nosotros poder ser capaces de interpretar una radiografía de tórax, debemos ser también capaces de reconocer los reparos anatómicos que podemos observar en esta imagen. Entonces, ¿cuáles son esos reparos anatómicos básicos que debemos conocer? Debemos comenzar primero por la vía aérea. Entonces, la tráquea, por ejemplo. La tráquea podemos ver cómo comienza y al llegar
hacia el punto de la carina se bifurca en los bronquios principales izquierdo y bronquio principal derecho. Como nos podemos dar cuenta, el aspecto de esta tráquea tiende a verse un poco más radiolúcido, es decir, más negro, porque recordemos que su interior está conformado principalmente por aire. Ahora, después de la vía aérea, hablemos un poco de los huesos. Entonces, de estos huesos que podemos encontrar en la radiografía se encuentran las clavículas, las costillas y las vértebras que se encuentran aquí atrás. Entonces, aquí podemos identificar las clavículas y adicionalmente podemos identificar la articulación glenohumeral y la cabeza del húmero. ¿Qué otro hueso podemos observar? Las costillas. Pero entonces las costillas pueden verse o anteriores o posteriores. ¿A qué nos referimos con esto? Primero debemos partir del punto desde el cual comienzan esas costillas. Entonces ubiquémonos aquí en las vértebras y démonos cuenta que de la vértebra, por ejemplo, va a surgir esa costilla desde posterior y luego va a llegar hacia anterior. ¿Correcto? Entonces, cuando estemos hablando de posteriores, van a ser aquellas que sean convexas, es decir, que la curva vaya hacia arriba. Entonces, todas estas costillas que vemos aquí convexas son las costillas posteriores. Ahora, cuando nosotros veamos que la curva está más bien hacia abajo, es decir, cóncava, hablaremos de las costillas anteriores. Y ya más adelante vamos a ver por qué es importante recalcar esta diferencia. Ahora, los espacios intercostales, como su nombre nos lo dice, entre las costillas, entonces van a ser estos espacios en negro que vemos aquí. A esos vamos a llamarle los espacios intercostales. Ahora, las vértebras podemos observarlas mucho mejor, especialmente en las partes que se encuentran más superiores, más llegando hacia el cuello, más cervicales. Mientras que a medida que vayamos bajando va a tornarse un poco más complejo por la densidad de los órganos que se encuentran ahí. Hablemos ahora un poco del corazón. Entonces sabemos que pues ese corazón tiene 4 cavidades principales, 2 auriculares, 2 ventriculares. Entonces cuando nosotros vamos a hablar del corazón debemos recordar cuál es su posición en el cuerpo humano. Entonces como podemos ver en esta imagen, podemos apreciar cuál es la posición en la que normalmente está, en la que las aurículas, que las vemos aquí, aurícula derecha y aurícula izquierda, están más hacia posterior, mientras que las cavidades ventriculares se encuentran un poco más hacia anterior. Pero entonces algo que es muy importante y que debemos tener en cuenta es que el ventrículo que se encuentra predominantemente mirando hacia la parte anterior es el ventrículo derecho, que es este que vemos aquí, mientras que el ventrículo izquierdo, si bien tiene una parte anterior, es más predominante la parte que tiene posterior. Entonces eso va a jugar un papel fundamental en la radiografía de tórax. Pongámonos un momento a la imagen de la radiografía. Entonces ubiquemos los atrios, las aurículas primero. Esas aurículas, como sabemos, van a encontrarse en esta región. Entonces aquí tenemos la aurícula derecha y nosotros esperaríamos que la aurícula izquierda estuviera hacia esta zona de aquí atrás. Entonces, más o menos este plano delimitado por el señalizador correspondería a esas aurículas. Ahora, cuando nosotros hablamos de las cavidades ventriculares, como sabemos que el ventrículo derecho se encuentra más anterior, entonces esperaríamos que esta porción de aquí, esta pequeña porción de acá, corresponda al ventrículo derecho y que el ventrículo izquierdo, así como nos lo señala esta imagen, si bien corresponde a esta parte, se encuentra especialmente hacia posterior, como ya lo vamos a ver de forma muy importante en la radiografía lateral. Bien, ahora que ya hemos descrito el corazón en la radiografía de tórax, veamos un poco acerca de los vasos mayores. Entonces, la vena cava superior, podemos ver cómo esa vena cava superior está llegando hacia ese atrio derecho para liberar la precarga de los miembros superiores. Ahora, la arteria aorta. Entonces, recordemos que la arteria aorta lo que hace es surgir desde anterior para irse hacia posterior. Entonces, para poder irse hacia posterior, ella tiene que hacer algo que se conoce como el callado aórtico, que es esta curva que vemos aquí. Entonces sale como arteria aorta ascendente, hace esta curva del callado aórtico a partir de la cual van a salir los 3 vasos del tronco brachiocefálico, la arteria carótida y la arteria subclavia. Y posteriormente seguirá su camino como arteria descendente dirigiéndose hacia el abdomen. Entonces, ese callado aórtico nos va a formar un reparo anatómico muy valioso que nos permite identificar la aorta en la radiografía de tórax, que es el botón aórtico. Y ese botón aórtico lo podemos observar aquí con esta curva, con esta protuberancia. Si bien aquí no es muy clara, más adelante en otras radiografías podemos ver que sí es bastante notorio.
Ahora, el tronco de la pulmonar. Entonces, recordemos que esa pulmonar está saliendo del ventrículo derecho y el ventrículo derecho se encuentra principalmente hacia anterior. Y como está saliendo de anterior, entonces lo podemos observar aquí claramente. Entonces, cuando nosotros veamos la radiografía, van a parecer que estuvieran muy cercanas esta arteria aorta y este tronco de la pulmonar. De esta forma, esta parte de aquí va a corresponder al tronco de la pulmonar, mientras que esta protuberancia de aquí arriba, que es el botón aórtico, va a corresponder al callado de la aorta. Bien, ahora que ya hemos visto la parte del corazón, vamos a ver rápidamente los diafragmas, los hemidiafragmas. Entonces vamos a tener un hemidiafragma derecho y un hemidiafragma izquierdo. Es normal que, por ejemplo, este hemidiafragma derecho esté un poco más elevado que el hemidiafragma izquierdo por culpa de la presencia del hígado. Y a los lados de los hemidiafragmas vamos a tener lo que conocemos como los recesos costodiafragmáticos o ángulos costofrénicos, como también les suelen decir, que son estas puntas que vemos aquí. Por último, podemos apreciar también la burbuja gástrica que se encuentra aquí precisamente en el estómago, especialmente en ese fondo gástrico. Esas son las principales estructuras que debemos reconocer en la radiografía postero-anterior, pero adicionalmente hay otras cosas que también podrían observarse en algunos casos. Por ejemplo, podemos ver las cisuras pulmonares, en donde en el pulmón derecho tendremos la cisura horizontal y la cisura oblicua, así como en el pulmón izquierdo tenemos solo esa cisura oblicua. ¿Qué podemos ver también? Podemos ver, por ejemplo, el esternón, que en este caso en nuestra imagen no lo detalla. En algunos casos es posible ver cómo la vena cava inferior puede estar subiendo hacia esa aurícula derecha para liberar ahí toda la precarga. Y así es como podemos apreciar las diferentes estructuras anatómicas básicas en la radiografía anterior. Pero como sabemos, no solo existe una radiografía anterior, también existe una radiografía lateral. Entonces, en esta radiografía lateral, que es la que suele ser más compleja, también debemos ser capaces de identificar al menos ciertas estructuras, como cuáles. Por ejemplo, la tráquea. Entonces, en este caso, la tráquea la podemos observar aquí. Esta tráquea se está viendo por acá. Realmente en esta imagen no lo logramos identificar muy bien, pero más adelante veremos cómo se ve especialmente más negra esta zona, dándonos esa apariencia de que está el aire pasando ahí por esta tráquea. Ahora, los bronquios principales. En algunos casos es posible ver cómo se alcanza a subdividir esa tráquea tras llegar a la carina y dar lugar a estos bronquios principales. Las vértebras que sí son súper evidentes. Y volvemos nuevamente al corazón, pero ya en este caso en la radiografía lateral. Entonces, como estábamos diciendo, el ventrículo derecho se va a encontrar más anterior. Por lo tanto, aquí como lo señala la imagen, lo encontraremos de esa forma, anterior. Ahora, el ventrículo izquierdo se va a encontrar hacia posterior y a su vez estará seguido por ese atrio izquierdo que lo vemos aquí. Bien, podemos apreciar además cómo surge la arteria aorta, quien después va a hacer el callado aórtico y se dirigirá hacia el abdomen. En esta de pronto no es tan evidente, pero ya podremos ver más adelante una en la que sea más claro. Ahora, los diafragmas también los podemos ver en esta imagen, pero podemos ver además que el receso costodiafragmático derecho lo veremos más posterior que el receso costodiafragmático izquierdo, quien se ve más anterior, lo cual va a ser útil cuando estemos analizando los derrames pleurales. Y en su defecto podríamos observar también la burbuja gástrica. Si crees que lograste entender la ubicación de todas estas estructuras, te invito a que pauses el video y trates de identificarlas en estas imágenes donde no las tengo señaladas para que puedas verificar estos reparos anatómicos. En el siguiente video comenzaremos a hablar un poco acerca de los criterios de calidad de una radiografía de tórax para después abordarlos ya en la interpretación de este paraclínico.